factores de riesgo potencialmente modificables. Entonces, hablaré un poco tanto de lo que se sabe a nivel de la literatura como de también mostrar un poco lo que estamos haciendo en el PPRC. Entonces, quería empezar por un poco situar, ¿no?, el contexto de nuestra investigación y de la prevención del Alzheimer. No sé hasta qué punto todo el mundo está familiarizado con esta enfermedad, con su diagnóstico y con su fisiopatología. La verdad es que la manera en la que entendemos la enfermedad de Alzheimer ha cambiado notablemente en las últimas décadas, ¿no? La enfermedad de Alzheimer fue inicialmente descrita a principios del siglo pasado como una entidad clínico-patológica. Ya en su primera descripción, el doctor Alois Alzheimer describió una demencia, un cuadro de deterioro cognitivo progresivo con demencia acompañado en la neuropatología de la presencia de placas seniles, ¿no?, de placas neuríticas y de agregados, ¿no?, neurofibrilares en las neuronas. Realmente la definición de Alzheimer continúa vigente, ¿no?, en cuanto a que recapitula las principales características clínicas y patológicas de esta enfermedad, pero digamos que en las últimas décadas se ha avanzado mucho en el conocimiento de la fisiopatología y en la capacidad de diagnóstico, y esto ha cambiado un poco la manera que tenemos de definirla, ¿no? Realmente hasta no hace tanto, hasta hace pues un poco más de una década, continuábamos de manera mayoritaria considerando el Alzheimer como una entidad clínico-patológica. Esto quiere decir que para hablar de Alzheimer necesariamente tenía que haber un cuadro clínico de demencia acompañado por los hallazgos neuropatológicos que están bien descritos, ¿no?, de la presencia de amiloide y tau en el cerebro. No obstante, ya en la década de los 90, tras descubrirse que el beta-amiloide era el principal componente de las placas neuríticas y el tau el principal componente de los ovillos neurofibrilares, esto dio lugar al desarrollo de biomarcadores, tanto en líquido cefalorraquídeo como mediante pruebas de neuroimagen, como el PET, que permiten detectar los depósitos de amiloide y tau en el cerebro. Y no solo esto, sino que este tipo de técnicas, junto con estudios neuropatológicos extensos y el estudio de casos genéticos, han mostrado que estos cambios biológicos en la acumulación de amiloide y tau empiezan mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas cognitivos, ¿no? Hoy en día sabemos que pues, la acumulación de amiloide y tau empieza incluso más de una década o dos antes de la aparición de un deterioro cognitivo clínicamente detectable, ¿no?, que sería la fase de deterioro cognitivo leve aquí representada. Entonces, sabemos que a nivel de biomarcadores, lo primero que podemos detectar son los cambios en amiloide, después podemos empezar a detectar cambios en tau, y esto acaba desembocando en una neurodegeneración que podemos medir de diferentes maneras. Por ejemplo, mediante pruebas de resonancia magnética podemos capturar la atrofia cerebral, y esto acaba provocando unos cambios cognitivos, y en esta fase es cuando las personas normalmente consultan en la clínica de memoria, en el hospital, porque ya tienen un deterioro cognitivo suficientemente importante como para hacer un diagnóstico de deterioro cognitivo leve o demencia. Por lo tanto, hay una fase muy larga que denominamos fase preclínica de la enfermedad de Alzheimer, que constituye una ventana de oportunidad excepcional para poder instaurar terapias preventivas. Entonces, a la luz de todos estos avances en los biomarcadores, ha ido cambiando los criterios para definir la enfermedad, y al menos desde una perspectiva de investigación, y hace años que se entiende de manera mayoritaria la enfermedad de Alzheimer como una entidad clínico-biológica, ¿no?, o como un continuo clínico-biológico, donde hay algunas personas que empiezan a acumular esta patología amiloide y tau de manera silente durante muchos años, y algunas de ellas, tal vez no todas, pero una parte importante probablemente acabarán desarrollando la sintomatología asociada a la enfermedad, el deterioro cognitivo leve y la demencia, ¿no? Entonces tenemos todo este continuo clínico-biológico de la enfermedad de Alzheimer, donde diferenciamos una fase preclínica de cambios biológicos, pero que no van acompañados de síntomas clínicamente detectables, y una fase clínica. Entonces, la fase clínica es lo que vemos en el hospital, en la consulta,
Y la fase preclínica, a día de hoy, pues la vemos en contexto de proyectos de investigación como el que llevamos a cabo en el BBRC, donde estamos centrados en caracterizar esta fase preclínica de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, nuestro centro, sobre todo, trabajamos con datos de una cohorte que hemos desarrollado, una cohorte observacional de personas cognitivamente sanas, pero que fueron seleccionadas en base a su historia familiar. La mayoría tienen historia familiar por parte de padre o madre de enfermedad de Alzheimer, de manera que es una cohorte enriquecida en factores de riesgo para la enfermedad de Alzheimer. Es importante destacar que en este caso excluimos cualquier caso sugestivo de una forma genética de la enfermedad. Entonces, se trata de personas cuyo padre o madre han tenido la enfermedad, pero donde no hay una historia familiar sugestiva de una causa genética. Entonces, hace algo más de 10 años, entre 2012 y 2013, se realizó una primera caracterización de casi 3.000 personas cognitivamente sanas, entre 45 y 75 años, desde el punto de vista cognitivo, clínico, genético. Se hizo un estudio GWAS y en algunos se hizo resonancia magnética y se estudiaron diferentes también factores relacionados con el entorno o estilos de vida. De estos hay 400 personas que hemos ido siguiendo cada 3 años de manera más intensiva en el estudio Alpha Plus. En este estudio, aparte de la caracterización clínica y cognitiva, también se obtiene líquido cefalorraquídeo, también se realizan pruebas de resonancia magnética con protocolos extensos y también de otras pruebas de neuroimagen como PET de amiloide, PET de tau o PET de glucosa. Y sí, como decía, pues os vamos siguiendo cada 3 años y en la medida que podamos intentamos hacer el mayor número posible de estas pruebas. Entonces, en cuanto a los tratamientos, no me extendré mucho, pero digamos que a día de hoy hay un foco de investigación muy intenso centrado en las terapias antiamiloide, porque sabemos que el amiloide es uno de los primeros cambios biológicos, el depósito de amiloide, y es definitorio de la enfermedad, con lo cual la hipótesis amiloidea establece que probablemente si somos capaces de retirar el amiloide podríamos llegar a modificar la evolución de la enfermedad. Como probablemente sabrán, ya hay un fármaco que se ha aprobado en Estados Unidos, el lecanemab, que es un anticuerpo antiamiloide, que ha mostrado que es capaz de enlentecer el curso de la enfermedad en un 27%. Entonces ya empiezan a haber indicios sólidos de que este tipo de tratamientos podrían modular el curso de la enfermedad y que, bueno, habría que ver en qué ventana vale la pena dar este tipo de tratamientos. Probablemente en fases muy avanzadas no tenga ningún beneficio porque el daño ya está establecido y queda por determinar en qué punto, ¿no? O puntos de la evolución de la enfermedad es óptimo dar este tipo de medicación. Por ahora se ha probado su uso en Estados Unidos para personas con fases iniciales sintomáticas, digamos, de deterioro cognitivo leve o demencia leve debido a Alzheimer. También están en investigación terapias anti-tau, la otra proteína que se acumula y que de hecho se correlaciona incluso más que el amiloide con el cambio cognitivo. Con lo cual, estos son dos tipos de tratamientos potencialmente que podrían modificar el curso de la enfermedad. Pero lo que tenemos disponible a día de hoy son tratamientos sintomáticos, tratamientos que sobre todo se dan en fase de demencia para intentar potenciar la cognición, como los inhibidores de la acetilcolinesterasa o la memantina, o ya tratamientos para manejar los síntomas neuropsiquiátricos que aparecen en fases más avanzadas de la enfermedad. Pero también podemos hacer otras cosas, ¿no? Desde una perspectiva no farmacológica, también podemos actuar durante esta larga fase preclínica para prevenir el deterioro cognitivo, ¿no? Incidiendo en factores de riesgo que se han relacionado con la acumulación de patología Alzheimer o que de alguna manera afectan al cerebro por otras vías y afectan la estructura, la función del cerebro y por lo tanto pueden bajar el umbral de daño necesario para poder desarrollar deterioro cognitivo, ¿no? También durante la fase de sintomática es importante también combinar los tratamientos farmacológicos con estrategias no farmacológicas para potenciar la cognición o para manejar síntomas conductuales o trastornos del sueño o otras alteraciones que pueden aparecer a lo largo de la enfermedad. Con lo cual, las estrategias no farmacológicas son importantes, ¿no? y habría que potenciarlas probablemente más de lo que actualmente
se usan. Entonces, mi foco será la prevención del deterioro cognitivo desde una perspectiva no farmacológica de incidir en factores de riesgo potencialmente modificables, ¿no? ¿Y qué evidencia hay de que podamos incidir en el riesgo de demencia en base a estos factores de riesgo modificables? Pues hay un dato muy potente, creo yo, que es que probablemente sin hacer de manera no intencionada ya estamos provocando o ya se está provocando un cambio en la tendencia del riesgo de demencia a gran escala. ¿Cómo? Pues porque se ha visto en estudios epidemiológicos que, sobre todo en países con índices de desarrollo más elevado, se ha detectado una reducción en la incidencia de la demencia en las últimas décadas. Es decir, que parece que cada vez hay, si lo miramos por rangos de edad, menos casos de demencia incidentes, menos nuevos casos de demencia. Por otro lado, sabemos que la población está envejeciendo, con lo cual pues, cada vez hay más casos de demencia debidos al envejecimiento de la población, pero si miramos por segmentos de edad, parece que algo está cambiando en la incidencia de la demencia y esto, aunque no tenemos la respuesta definitiva, se especula con que probablemente tenga relación con la mejora en la prevención cardiovascular, en el acceso a la educación o en cambios en el estilo de vida que durante décadas se han ido instaurando en determinados países gracias a pues, políticas públicas de mejor acceso a la sanidad, a la educación, programas de prevención cardiovascular y que, pues, sin proponérselo específicamente, podrían estar impactando en el riesgo de demencia. Con lo cual, este es un primer dato potente de que la prevención de la demencia probablemente es factible, ¿no? Y que, por lo tanto, no hay que adoptar una posición nihilista de que no se puede hacer nada o que únicamente mediante algún fármaco milagroso conseguiremos prevenir o modificar el curso de la enfermedad que causa la demencia. Este es un artículo muy citado que probablemente conozcan de la Comisión Lancet publicado en 2020, donde se estima que en torno a un 40% del riesgo de demencia podría ser debido a factores potencialmente modificables que tendrían un diferente peso a lo largo de diferentes etapas de la vida, ¿no? Por ejemplo, la educación en la infancia sería importante. En etapas intermedias, factores como la pérdida de audición, el daño, traumatismos craneoencefálicos, hipertensión, consumo excesivo de alcohol, obesidad y en etapas más tardías el tabaquismo, depresión, aislamiento social, inactividad física, polución, diabetes. Todos estos factores en conjunto supondrían un 40% del riesgo de demencia. Con lo cual, pues esto indica que podría haber, ¿no? Margen para mejorar este riesgo y para mitigar este riesgo de demencia, ¿no? Y aquí he puesto el foco en algunos de estos factores como la obesidad, que específicamente, por ejemplo, pues es un factor de riesgo la obesidad que se ha ligado a un mayor riesgo de demencia en etapas intermedias de la vida, mientras que en etapas más tardías, paradójicamente, la obesidad se asocia con un menor riesgo de demencia. De aquí la importancia de tener en cuenta el momento de la vida en el que se miden estos factores de riesgo, porque no es lo mismo un factor de riesgo en una etapa de la vida que en otra. Y sigo con el ejemplo de la obesidad y de la llamada paradoja de la obesidad, que no solo se ha visto en demencia, sino también en otras enfermedades como el cáncer. Y es como la obesidad en etapas intermedias de la vida, medida en etapas intermedias de la vida, se asocia a un mayor riesgo a largo plazo de deterioro cognitivo, ¿no? En esta línea lila sería pues las personas obesas a los 50 años, mientras que si el mismo factor de riesgo lo medimos 15 años después, vemos como esta relación se invierte, ¿no? Y parece que las personas con obesidad parece que estén más protegidas, ¿no? Del deterioro cognitivo o que tengan un menor riesgo. En este caso, en particular, esta paradoja se cree que se debe al hecho de que en las personas con demencia, años antes de que desarrollen la demencia, tienden a experimentar una pérdida de peso, ¿no? De manera que las causas que provocan la demencia también provocan una pérdida de peso. Es decir, que hay una causalidad inversa que estaría explicando
por qué las personas en una edad en la que ya es más próxima a la edad de inicio típica de la demencia, las personas obesas tienen un menor riesgo aparentemente de demencia, porque probablemente las personas obesas es menos probable que estén experimentando esta pérdida de peso y por lo tanto es menos probable que estén, digamos, dentro de esta cadena de acontecimientos que conducirán a la demencia. Esto que se ha, digamos, descrito desde el punto de vista epidemiológico lo hemos estudiado en nuestra cohorte alfa y hemos mostrado cómo en nuestra cohorte, que es de personas cognitivamente sanas, hemos mostrado cómo aquellas personas que tienen un perfil de biomarcadores más alterado, que tienen ya acumulación de amiloide o de tau, sobre todo amiloide y tau, experimentan una pérdida de peso acelerada comparado con las personas que tienen biomarcadores normales, ¿no? Es decir, que conforme nos acercamos ya digamos, o vamos avanzando en el continuo preclínico de la enfermedad, cuanto más alteración de biomarcadores, mayor pérdida de peso. Entonces, esto, digamos, va a favor de esta hipótesis de que en la fase preclínica de la enfermedad hay una pérdida de peso que empieza antes del deterioro cognitivo y esto explicaría por qué la obesidad en personas de edad más avanzada aparece como un factor protector. No es que la obesidad de por sí sea protectora, sino que las personas obesas es menos probable que hayan experimentado pérdida de peso y, por lo tanto, menos probable que tengan la patología en el cerebro. También en nuestro centro tengo interés en el tema de la obesidad o en el índice de masa corporal y su relación con el deterioro cognitivo, y una de las cosas que hemos empezado a mirar es la relación entre índice de masa corporal y el volumen de la sustancia gris cerebral y, de nuevo, en línea con estos hallazgos que comentaba, hemos encontrado como en personas que no tienen patología amiloide, personas cognitivamente sanas sin patología Alzheimer, medida en líquido cefalorraquídeo, mayor índice de masa corporal se asocia a menor volumen cerebral, es decir, tiene un efecto, digamos, negativo en la estructura cerebral, mientras que en las personas que ya tienen patología amiloide, esta relación desaparece o incluso en algunas áreas se invierte, ¿no? O sea, las personas, digamos, con más obesidad no solo no tienen atrofia, sino que incluso tienen un poco más de volumen en algunas regiones, ¿no? Esto viene un poco a confirmar esto que comentaba antes de que está relacionado con la existencia de esta pérdida de peso en fase preclínica. Y, relacionado con la obesidad, otro factor de riesgo, factor en este caso, bueno, de riesgo protector, según cómo se mire, que estamos analizando, es la relación entre el patrón dietético y el riesgo de Alzheimer. Un primer análisis que hicimos fue mirar la relación entre el consumo de DHA, que es un ácido graso poliinsaturado, al que se atribuye un efecto protector desde el punto de vista cardiovascular y cognitivo, con la estructura cerebral. Y concretamente encontramos que un mayor consumo autorreportado de este ácido graso se relacionaba con un mayor grosor cortical en áreas que se afectan de manera frecuente por la enfermedad de Alzheimer, es decir, con una mayor preservación del tejido cerebral en estas áreas que son vulnerables al Alzheimer. Y esto lo vimos que básicamente estaba relacionado, lo veíamos el efecto en los portadores del alelo de riesgo de Alzheimer, APOE4, que es el mayor factor genético de riesgo de la enfermedad de Alzheimer esporádica. Es decir, que en estas personas con una vulnerabilidad incrementada a Alzheimer, el DHA podría ser una estrategia para preservar mejor su estructura cerebral y que probablemente sean más resistentes al deterioro cognitivo. Esto ahora lo estamos replicando con una medida objetiva en sangre de este ácido graso y con otras medidas de neuroimagen y encontramos el mismo patrón, que mayores niveles de DHA parece que se relacionan con una mayor preservación de la estructura cerebral. El sueño también es un área de mucho interés, en particular para mí y en el campo del Alzheimer. En los últimos años pues, se ha especulado mucho sobre la relación entre la calidad, cantidad del sueño y el riesgo de deterioro cognitivo. Y es que los trastornos del sueño podrían ser tanto un factor de riesgo como una manifestación clínica de la enfermedad de Alzheimer precoz, ¿no? Sabemos que el sueño se altera en fases, digamos, avanzadas de la enfermedad, pero cada vez hay más evidencia de que las alteraciones del sueño podrían empezar
incluso antes de la aparición de los síntomas cognitivos, y de que la privación de sueño, y estos estudios experimentales que lo sustentan, la privación de sueño favorecería la acumulación de amiloide y de tau en el cerebro, sobre todo porque durante el sueño se activa un sistema, que es el sistema linfático, que se encarga de alguna manera de drenar todos o deshacerse de todos los metabolitos que se acumulan durante el día, durante la actividad neuronal, entre ellos el exceso de amiloide o tau, y que si no dormimos suficiente no hay tanta oportunidad de activar ese sistema linfático y por lo tanto no nos deshacemos tan bien de estas sustancias y se acumulan más. Entonces, hay evidencia epidemiológica de que un aumento de la fragmentación del sueño o peor calidad del sueño se relaciona con un mayor probabilidad de desarrollar enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia. Y también hay muchos datos vinculando las apneas del sueño con un mayor riesgo de deterioro cognitivo, incluso con la acumulación de amiloide y tau a lo largo del tiempo. Entonces, en nuestro caso, empezamos por mirar la asociación en nuestra cohorte alfa entre la presencia de síntomas de insomnio y alteraciones a nivel cognitivo y de neuroimagen. Encontramos que las personas con insomnio tenían un peor rendimiento en funciones ejecutivas y también en cambios estructurales en la resonancia magnética. Lo más destacable, menor volumen en regiones incluyendo pues, el precuneus, algunas regiones frontales o el hipocampo, que son relevantes para la enfermedad de Alzheimer. También encontramos alteraciones en la microestructura cerebral en las personas con insomnio, con una alteración de la difusividad, en varios tractos axonales en estas personas. Entonces, hemos seguido adelante con estas investigaciones y ya en el grupo Alpha Plus, estos participantes que tenemos caracterizados con muchos biomarcadores, hemos analizado la relación entre la calidad del sueño medida con la escala de Pittsburgh, que es una escala subjetiva, y de nuevo pues, usando biomarcadores de neuroimagen a nivel estructural y también a nivel de metabolismo cerebral, usando el PET de glucosa. Y hemos mirado si esto tiene alguna relación con los biomarcadores de Alzheimer o si se modifica en función de la presencia de biomarcadores de Alzheimer. Y, bueno, no me extenderé mucho. Lo que hemos encontrado, de nuevo, es mediante esta metodología que una peor calidad del sueño se asocia a alteraciones en el volumen cerebral, a menor volumen cerebral en las mismas áreas que ya describimos en los pacientes con síntomas de insomnio y que han sido descritas en otros estudios en la literatura, y también a un menor consumo de glucosa, a un hipometabolismo en regiones como el área cingulada media o anterior y el polo temporal, que curiosamente son regiones que se han vinculado con la resiliencia o con la capacidad, ¿no?, de mantener la función cognitiva a pesar de la presencia de patología en el cerebro, ¿no? Con lo cual, aquí pues hemos especulado que igual las alteraciones del sueño podrían afectar a estas regiones que son importantes para la resiliencia y esto podría ser una de las explicaciones de por qué dormir peor, dormir menos, aumenta el riesgo de deterioro cognitivo. Es importante señalar que estas alteraciones eran independientes de la patología Alzheimer. Ajustamos los análisis por presencia de biomarcadores de Alzheimer y los efectos se mantenían, con lo cual no conocemos cuál es el mecanismo, pero no parece que sea relacionado con la patología Alzheimer. Sí que vimos por esto que la relación entre el sueño y la estructura y metabolismo cerebral cambiaba en función del perfil, digamos, de biomarcadores de Alzheimer. Personas con biomarcadores alterados, por ejemplo, en personas con biomarcadores alterados, la presencia de peor calidad del sueño se relacionaba con mayor volumen y mayor consumo de glucosa en regiones implicadas en la enfermedad de Alzheimer. Esto puede parecer un poco contraintuitivo porque normalmente asociamos mayor volumen o mayor consumo de glucosa con mejor función o con mejor preservación. Pero en la fase preclínica de Alzheimer se ha visto que hay cambios, digamos, que no son lineales, ¿no?, sino que hay cambios no lineales y que en algunas zonas del cerebro, durante la fase preclínica de la enfermedad, podrían experimentar aumentos en volumen o aumentos en el consumo de glucosa relacionados con una mayor inflamación o mecanismos de compensación. Con lo cual, estos cambios que observamos de peor calidad de sueño relacionada con mayor volumen cerebral o mayor
consumo de glucosa, podría representar, digamos, una exacerbación de estos cambios que vemos en la enfermedad de Alzheimer preclínica. También hemos mirado asociaciones entre este mismo indicador de calidad del sueño, la escala de Pittsburgh, y biomarcadores de Alzheimer en líquido cefalorraquídeo en otra cohorte, en la cohorte IPAD, que es una cohorte multicéntrica europea. Y, bueno, un poco yendo al grano, hemos encontrado también como una peor calidad de sueño, una menor duración del sueño, se asocian a mayores niveles de biomarcadores de tau y amiloide en el líquido cefalorraquídeos, a niveles más alterados, digamos, estos biomarcadores, tanto a nivel transversal como a nivel longitudinal. También hemos visto que a mayores trastornos, mayor disrupción del sueño, medido de manera cualitativa o autorreportada, se asocia a una mayor acumulación de amiloide a lo largo del tiempo. Conclusión, en base a nuestros hallazgos, el insomnio y la mala calidad del sueño se asociaría con diferencias a nivel estructural y metabólico en regiones asociadas con la homeostasis del sueño y con el deterioro cognitivo. Hay también, y con una mayor alteración de biomarcadores de Alzheimer. Y también vemos que la patología de Alzheimer podría modular la relación entre la calidad del sueño y la estructura o metabolismo. Para avanzar en este tipo de investigación, ahora hace unos años que empezamos un proyecto que se llama FastSleep, en el cual hemos incorporado medidas objetivas de sueño en nuestra cohorte. Miramos datos de actigrafía y también de polisomnografía en un subgrupo de 200 y 90 participantes respectivamente. Estos análisis están todavía en marcha, tenemos el protocolo publicado y, bueno, muy brevemente, voy más al grano, son datos preliminares, pero vemos como medido con actigrafía una menor, voy directamente al grano, las personas con un perfil de biomarcadores más alterado, con amiloide y tau, tendrían una tendencia a una menor duración del sueño y a una mayor latencia del sueño. No vemos un efecto muy, muy claro aquí, sino más bien una tendencia. Bueno, para no extenderme mucho, voy al siguiente punto. Entonces, hemos visto diferentes evidencias en base a nuestros propios estudios o a estudios publicados en la literatura de cómo los factores de riesgo potencialmente modificables como pues dieta o la calidad del sueño podrían tener relación con el deterioro, con el riesgo de deterioro cognitivo, pero lo que queremos hacer ahora es pasar de la observación a la acción, ¿no? Es decir, parece que hay evidencia de que se podría prevenir o contribuir a la prevención del deterioro cognitivo, pero ¿cómo lo hacemos, no? Entonces, hay diferentes maneras, ¿no?, de incidir o de intentar prevenir el deterioro cognitivo o mejorar la cognición en personas que tienen ya algún tipo de alteración. Desde la perspectiva de intervenciones cognitivas hay diferentes aproximaciones. El entrenamiento cognitivo consiste en actividades supervisadas, centradas en funciones cognitivas específicas, y aquí el objetivo es mejorar la ejecución de esta capacidad entrenada, pero con la idea de que esto pueda repercutir en los procesos cognitivos relacionados con esta función, ¿no?, que tenga un impacto también en el día a día. Se puede hacer de manera individualizada, grupal, y lo importante también aquí es que se puede hacer en papel o de manera computerizada, ¿no? Y esto pues, puede ser una herramienta importante en el futuro. La rehabilitación cognitiva es una terapia dirigida a personas que tienen déficits funcionales, ¿no?, un tipo de limitación con problemas cognitivos, y por lo tanto se centra en estrategias para compensar estos déficits funcionales. Mientras que la estimulación cognitiva es un conjunto de actividades que pueden ser pues, relacionadas con funciones del lenguaje, música o actividades más prácticas pues, otro tipo de actividades en grupo que tienen como objetivo mejorar o preservar de manera global el funcionamiento cognitivo y social, y que tienen un abordaje más en general grupal, ¿no?, sesiones de grupo. Entonces, ¿qué evidencia tenemos de que algunos de estos tipos de intervención puedan servir para prevenir el deterioro cognitivo? Hay algunos beneficios más aparentes en personas con deterioro cognitivo leve y demencia debido a Alzheimer, ¿no? Hay evidencia en la literatura de que este tipo de intervenciones de estimulación cognitiva o rehabilitación cognitiva pueden ser útiles para personas que ya tienen un deterioro cognitivo objetivo.
hecho, esto pues en la práctica clínica diaria pues se utiliza, está implementado. Está menos claro si personas con un declive cognitivo subjetivo, personas que notan cambios en su memoria pero que todavía no tienen deterioro cognitivo leve o demencia, podrían beneficiarse de algún tipo de actividades de entrenamiento cognitivo o de estimulación cognitiva, ¿no? Y aquí, pues, hay algunos estudios que sí que sugieren que podría haber un beneficio, pero no todos los estudios salen, digamos, muestran un claro beneficio, y algunas limitaciones metodológicas son que hay un seguimiento corto, que falta estandarizar cómo definimos estos perfiles, ¿no?, de riesgo de demencia, como las personas que tienen quejas cognitivas subjetivas, con lo cual aún queda investigación por hacer para realmente concluir si estas personas deberían hacer algún tipo de estimulación cognitiva o qué perfiles concretos deberían hacerlo y cómo hacerlo, ¿no? También hay algunos estudios que han analizado el posible beneficio de la estimulación cerebral no invasiva mediante diferentes técnicas como la estimulación magnética transcraneal repetitiva o la estimulación transcraneal de corriente directa. Este tipo de intervenciones tienen como objetivo modular la actividad neuronal, ya sea inhibiendo o potenciando la conexión de estas regiones, con el objetivo de provocar cambios funcionales en regiones corticales y conectividad. Y esto podría tener se busca que tenga un potencial beneficio desde el punto de vista cognitivo y o conductual. Sin embargo, el riesgo-beneficio de este tipo de intervenciones todavía no está muy claro, ¿no? Algunas han mostrado beneficios en memoria, en funciones ejecutivas, en pacientes con deterioro cognitivo leve o enfermedad de Alzheimer, pero, digamos, faltan estudios más, con más número más grande de pacientes, y sobre todo no hay mucha evidencia en personas cognitivamente sanas, y aquí también hay que balancear el posible beneficio con posibles efectos adversos, como puede ser pues provocar crisis epilépticas, ya que se está estimulando la corteza cerebral. Hay amplia evidencia que sustenta promover el ejercicio físico como una actividad para prevenir el deterioro cognitivo, incluida la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, de nuevo aquí pues queda un poco por determinar qué perfiles se pueden beneficiar más, qué tipo de intervenciones exactamente se tienen que hacer, cómo ajustar, ¿no?, la dosis de estas intervenciones para que sean coste efectivas, ¿no? Sé que es decir que sí, la actividad física es buena, pero el grado, el perfil y cómo modular la intensidad de los ejercicios físicos o el tipo de ejercicio físico según el perfil de los pacientes es algo que todavía queda bueno, hay un recorrido todavía por hacer para poder hacer recomendaciones más específicas basadas en la evidencia. También hay evidencia de que controlar la presión arterial es beneficioso desde el punto de vista cognitivo. Aquí, por ejemplo, una evidencia muy potente viene de un estudio randomizado en el que se miraba el efecto del control intensivo versus el control estándar de la presión arterial, el estudio SPRINT, y en este estudio se hizo un subestudio para analizar el impacto en deterioro cognitivo, y se mostró cómo este control intensivo de la presión arterial podía disminuía la incidencia o la retrasaba o disminuía la progresión a deterioro cognitivo leve. También desde la perspectiva de nutrición, de estudios de intervención, hay evidencia de que, por ejemplo, pues una dieta mediterránea, dieta con alto contenido en frutas, en verduras y ácidos poliinsaturados y menos consumo de grasas saturadas o carbohidratos procesados, puede tener un beneficio cognitivo, ¿no?, tanto desde la perspectiva de evaluar la función cognitiva como la morfología cerebral, ¿no? Y hay diversos estudios que van en esta línea. Uno de ellos, por ejemplo, el estudio Predimed, que mostró beneficio cognitivo de una mayor adherencia a dieta mediterránea. También hay evidencia de que abordar, ¿no?, los problemas de sueño también podría tener beneficios cognitivos, ¿no?, y de que, pues, por ejemplo, tratar las apneas podría mejorar algunas capacidades cognitivas y ser una estrategia útil para prevenir el deterioro cognitivo. Y menos evidencia hay sobre la utilidad por ejemplo, de la terapia cognitivo-conductual para el insomnio,
aunque hay algunos indicios de que mejora medidas cognitivas subjetivas, no está tan claro su impacto en medidas objetivas. Falta más investigación aquí. Y un poco a modo de visión más panorámica, vemos cómo hay diferentes factores de riesgo o factores protectores que pueden incidir en el riesgo de deterioro cognitivo y que valdría la pena, digamos, incidir en este tipo de factores de riesgo para ver si podemos contribuir a la prevención del deterioro cognitivo. Sin embargo, también lo que sabemos es que el efecto individual de una intervención pues, sobre la cognición o sobre la presión arterial, sobre la dieta o sobre el ejercicio físico, probablemente la intervención a nivel individual de estos factores de riesgo tiene un tamaño del efecto modesto, pero si intervenimos de manera simultánea sobre diversos de estos factores de riesgo, que además muchas veces vienen, ¿no? Tienden a agregarse, ¿no? Las personas pues tienen factores de riesgo cardiovascular, hacen poco ejercicio físico, comen mal, duermen mal. Entonces, incidir de manera simultánea sobre estos factores de riesgo con las denominadas intervenciones multimodales o multidominio podría resultar una estrategia mucho más efectiva para prevenir el deterioro cognitivo, ¿no? Y esto es lo que ha mostrado, por ejemplo, el estudio, digamos, más exitoso en este sentido, que es el estudio Fingers, un estudio desarrollado en Finlandia hace unos años, que mostró cómo una intervención multidominio de 2 años en dieta, ejercicio físico, entrenamiento cognitivo, actividades sociales, versus un grupo control que únicamente recibía consejos generales, tenía un beneficio cognitivo, ¿no? De manera que el grupo de intervención obtenía mayores puntuaciones al cabo de 2 años en diferentes dominios cognitivos. A raíz de esta experiencia exitosa, pues se lanzó una iniciativa a nivel global, la Worldwide Fingers Network, que pretende armonizar diferentes estudios enfocados a este tipo de intervenciones multimodales para poder pues, avanzar en el desarrollo e implementación de este tipo de estrategias de prevención a nivel global, ¿no? Entonces, de hecho, dentro de este paraguas de Worldwide Fingers, en nuestro centro hemos llevado a cabo algunas iniciativas y una de ellas, la más destacable en este sentido, es el estudio PENSA. El estudio PENSA es un estudio para evaluar la capacidad de una intervención multimodal combinada con epicalocatequingalato, que es un derivado del té verde, para prevenir el deterioro cognitivo en personas con deterioro cognitivo subjetivo, es decir, que todavía no tienen deterioro cognitivo leve de demencia, portadoras del alelo APOE4, es decir, personas que están realmente muy al filo del riesgo de desarrollar ya un deterioro cognitivo leve, porque son personas que notan cambios en su cognición y que además tienen un factor de riesgo potente como es ser portadoras del alelo APOE4. Entonces, en este grupo de personas, en este estudio se incluyeron unas 130 personas al final que fueron randomizadas a recibir una intervención multimodal más el derivado del té verde o únicamente una intervención multimodal o simplemente unas recomendaciones generales. Y los resultados todavía se están acabando de analizar y están pendientes de ser publicados, pero sí que ya mostramos en meses atrás, en un congreso, en el último congreso de la Alzheimer's Association, cómo la intervención multimodal versus el grupo placebo realmente tiene un beneficio claro a nivel de cognitivo, con lo cual refuerza esta idea de que las intervenciones multimodales tienen un beneficio cognitivo. Entonces, lo que estamos intentando ahora es trabajar en proyectos que vayan un paso más allá y ahora que sabemos que este tipo de intervenciones pueden ser efectivas, ver cómo implementarlas en el hospital o en el día a día, ¿no? En las unidades de memoria y intentar entender qué personas pueden beneficiarse más o de qué tipo de intensidad es necesaria para diferentes perfiles de riesgo para poder prevenir de manera efectiva y coste eficaz el deterioro cognitivo. Ese es un poco los siguientes pasos que tenemos pensado realizar. Y para concluir, básicamente los principales puntos serían que las intervenciones sobre estilos de vida y factores de riesgo modificables podrían ayudar a prevenir la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, la educación, hipoacusia, la hipertensión, alcoholismo, trastornos craneoencefálicos, obesidad, diabetes, tabaquismo,
depresión, aislamiento social, polución o sedentarismo, entre otros, que diferentes intervenciones en diferentes etapas de la vida pueden tener un diferente efecto, ¿no? Con lo cual, pues hay que adoptar aquí una perspectiva de, ¿no? Digamos, amplia desde incidir, ¿no? La demencia se empieza a prevenir desde casi desde la escuela, ¿no? O sea, el acceso a la escolaridad ya es una primera intervención importante para prevenir el deterioro cognitivo y trabajar la reserva cognitiva, y en diferentes etapas de la vida deberemos incidir sobre diferentes factores de riesgo. La optimización de la dieta y el sueño también podrían ayudar a prevenir el Alzheimer o el deterioro cognitivo, y también pues queda un poco por determinar el posible beneficio del entrenamiento cognitivo y la estimulación cerebral, así como de las estrategias multimodales y sobre todo cómo implementar todo esto en la práctica clínica un reto importante. En definitiva, hace falta más estudios para analizar factores de riesgo a nivel individual y también a nivel de intervenciones multimodales y sobre todo cómo implementar toda esta evidencia. Y nada más, eso es todo. Agradecer aquí al grupo en el que trabajo, en el BBRC, así como los participantes alfa que participan en nuestro estudio, y a todos ustedes por su atención. Y quedo a su disposición para responder cualquier pregunta que sea de su interés. Muchas gracias, doctor. Bueno, procedemos a... ¿Alguien tiene preguntas, sugerencias, comentarios?